Tenemos que incrementar los esfuerzos para ponernos de acuerdo y para conseguirlo. Esto es lo que dice, como conclusiones, el programa Sapir de la Comunidad Europea. Bien, y finalmente quería deciros que hay una organización que es la ERDO, que es la Organización para el Desarrollo de Depósitos Regionales Europeos, que está trabajando dentro de Arius, que es una asociación sueca, sigue trabajando para involucrar a los países que estuvieron trabajando en el programa Sapir, para involucrarles en el objetivo de hacer depósitos regionales en Europa. Se pretende hacer un depósito regional en Europa y también están persiguiendo que se haga un depósito regional en el Golfo Arábico y básicamente tienen esas dos líneas en este momento. Bien, de manera que lo lógico, según mi planteamiento, es incorporar estos nuevos criterios en la discusión que tenemos en España sobre el depósito temporal de residuos radiactivos y sobre los depósitos que se tengan que construir para gestionar a largo plazo los residuos radiactivos en España y en Europa, y preferiblemente con Europa y no separadamente de Europa. Y básicamente esa es mi comunicación. Gracias por vuestra atención. Yo brevemente quería comentar un poco a la luz de lo que has dicho sobre la participación pública, que por ejemplo la emisión temporal de Havok en Holanda, pues se ha llevado a cabo después de un proceso de 20 años de debate, tranquilo, sin prisa, sobre todo sin presión, informando a la gente y entonces, para que nos hagamos una idea, una de las cosas que sorprenden es que, por ejemplo, no se le da a la población donde está este almacén, no se le da una contraprestación económica. Es decir, se asume que solidariamente, o sea, que hay una responsabilidad de todo el país, ¿no? Y que eso no tiene por qué traducirse económicamente, monetariamente, ¿no? Cosa que, de alguna forma, aquí es como que te quieren comprar para silenciar tu palabra, ¿no? Bueno, lo que dice alguna de la bibliografía es que los procesos de participación pública son costosos porque no solo está el esfuerzo de lograr que la gente participe, que es complejo, sino que para hacer un buen proceso de participación hay que emplear muchos recursos económicos en desarrollarlo, pero que eso está compensado, dicen, porque luego las instituciones donde se han hecho los procesos de participación presumen de que han hecho un proceso de participación y han logrado la incorporación de las ideas del público a los objetivos del proyecto. Es decir, que por un lado, si bien puede ser caro, por otro lado, la tranquilidad y la aceptación de que el trabajo ha sido bien realizado compensa ese esfuerzo económico que se ha hecho. Yo creo que tenemos cuantas preguntas. ¿Abrimos una pregunta? Sí. Sí, yo quería hacer una pregunta y es sobre La pregunta tú, yo quería preguntar, a ver, tengo varias preguntas, porque yo que sé, tampoco conozco mucho el tema. Bueno, lo primero es si es necesario, como tal, ¿sabes? Yo que sé, como de estar viendo el panorama de problemática nuclear, como si es algo realmente necesario o no, o suplantable, etcétera. Preguntar también, en el tema que has comentado, de las tecnologías, cuando tengamos la tecnología suficiente para destruir los residuos, ¿qué hay sobre esto? ¿Qué se sabe que esto?
si hay una está trabajando en ello, verdaderamente es algo que se centra más en el almacenaje que verdaderamente en trabajar esto, o cómo está el tema. Y en el sentido de lo de tenerlo almacenado tal vez en almacenes más, en vez de en 3 por todo el país, en uno centralizado, si eso en el caso de fuga o lo que fuera no conllevaría un mayor riesgo a un peligro o algo que si es uno pequeño que está en un sitio. Y es la pregunta. A ver, sobre si es necesaria o no, pues nosotros defendemos que no, ¿no? O sea, las asociaciones medioambientales ecologistas defienden que no es necesaria. En España la energía nuclear representa entre un 3,5 y un 4% de la energía final que consumimos, ¿vale? Y además es solamente energía eléctrica. En España hay instalados unos 100.000 megavatios de potencia eléctrica y las puntas más altas que hay pues son de 40 a 45.000 megavatios, es decir, y normalmente son menos, ¿no? Las puntas normalmente son de 35 o así, o sea que tenemos 3 veces más capacidad de generación eléctrica que la máxima que podemos necesitar en un momento dado, ¿no? Evidentemente esa capacidad instalada pues muchas veces no es aprovechable, porque incluye la eólica, que a veces no sopla el viento, la solar, que a veces no hay sol, pero la energía nuclear hoy en día es perfectamente sustituible. De hecho, el ejemplo más claro, bueno, el año pasado, por ejemplo, hubo en 2 o 3 ocasiones en las que hubo parados 4 de los 8 reactores que hay en España. La mitad del parque nuclear estuvo parado simultáneamente y nadie notó nada. Pero es que además Japón, que tenía 53 o 54 reactores, a raíz del accidente de Fukushima, en el que ya pararon varios reactores por avería, aparte de esto se han ido parando otros reactores o bien por seguridad o bien por paradas de mantenimiento, de operación y mantenimiento, por las recargas. Y allí, al contrario que en España, para que una central nuclear se ponga en funcionamiento de nuevo, hace falta la autorización del gobierno central y la autorización del gobierno regional, del gobierno municipal. ¿Qué pasa? Que con la gran oposición social que ha habido desde el 11 de marzo de 2011 a la energía nuclear, las autoridades locales no han dado los permisos para volver a poner en funcionamiento las centrales después de las operaciones normales de recarga. Con lo cual, hace poquitos días, hace 3 o 4 días, paró en Japón el último reactor que quedaba en funcionamiento. Ahora mismo tienen 0% de energía nuclear, cuando hace un año y pico, tenían como el 30 o 35% de la electricidad provenía de la nuclear. La han reemplazado con gas, con petróleo y con muchas renovables. O sea, la producción a partir de renovables se ha incrementado entre un 200 y un 300%. O sea que, quiero decir, hay posibilidad de sustituirlo. También es verdad que derrochamos mucha energía y tenemos que plantearnos, o sea, los japoneses lo decían, ¿no? Semanas después del accidente decían, yo prefiero tener cortes de luz a tener una nuclear encendida, ¿no? O sea, y no tenemos que llegar a tener cortes de luz, simplemente actuar de forma más responsable, apagar las cosas cuando no las estamos usando y pensar realmente si lo que estamos haciendo es usar un uso adecuado o un derroche irresponsable de los recursos, ¿no? Yo, respecto a tu primera pregunta, en función de lo que dice la bibliografía y los informes, parece ser que no es urgente, que es evidente que podemos parar en algún momento la producción de energía con centrales nucleares, que sería lo lógico. Pero sí no podemos olvidar que hay unos residuos de combustible gastado acumulados. Respecto a eso, lo que dicen los informes es que es necesario algún lugar donde se puedan tener con seguridad. Pero no es urgente, porque podemos estar en España 10 años más teniendo los residuos en las bañeras
Lo que necesitamos es un buen sistema europeo donde poder poner los residuos radiactivos con las máximas condiciones de seguridad. Y luego ya la tecnología y la ciencia ya avanzará y dirá qué podemos hacer con ellos. Yo desde luego me opongo a lo que dice ese investigador de abandonarlos para que dentro de 5.000 años se diluya la radioactividad en el entorno. Me opongo. Algo tenemos que hacer con ellos porque estamos poniendo en riesgo a la civilización humana del futuro. Y luego habías dicho que si es mejor 3 depósitos o 5 o uno solo. Yo creo que es mejor uno solo con las máximas garantías de seguridad en el lugar más adecuado. Porque si no estás duplicando el riesgo y estás duplicando, triplicando, cuatriplicando el presupuesto. Y nunca vas a hacer, si tienes que hacer 5 depósitos, un depósito bueno. Pero sí puedes hacer un depósito bueno si es el único que haces y en el mejor sitio. No sé si habías hecho alguna otra pregunta. Sí, básicamente era esto. Sí, era más que nada lo del uno era, no sé, poner el caso de si ocurriera cualquier catástrofe, yo sé, a lo mejor no sé cómo sería la catástrofe si ocurre en una piscina, de hecho, no sé qué conllevaría, pero tal vez si la catástrofe tuviera lugar en uno estuviera acumulado todos los residuos de gran parte de Europa, que tal vez el daño que se podría causar, no sé, campo de Milo, cuánto de grande podría hacer en diferencia. Si todo el combustible gastado europeo se almacena en el centro oeste de Australia en condiciones de seguridad y Australia lo acepta, pues eso no produciría ningún riesgo en Europa. Por otro lado, probablemente en Europa no hay ningún sitio donde poner un depósito de esas características sin riesgo para el medio ambiente y para las personas. Y puede ser que en determinadas zonas de Siberia sí, y en determinadas zonas de Australia sí, y a lo mejor también en Sudáfrica o en alguna localidad de China. Pero en Europa yo no encuentro ningún sitio donde poner ni un depósito de almacenamiento de combustible nuclear gastado, ni una incineradora de residuos, ni nada que contamine. O sea, no hay ninguna ubicación que esté en Europa a lo mejor a menos de 6 kilómetros o de 5 kilómetros de alguna localidad, de alguna población humana. Y esas son las circunstancias que tenemos. Sí, pero si la ciencia y la tecnología y el uso humano el uso que los humanos hemos hecho de ella nos han llevado hasta aquí, ¿cómo podemos seguir confiando en la tecnología para que algún día nos resuelva el problema? Creo yo que ante todo habrá que poner intentar reflexionar éticamente si es necesario, como decía el compañero, seguir utilizando las centrales nucleares y plantearse ya directamente dejar de utilizarlas, porque, como bien has dicho, está claro que se puede vivir sin ellas. Seguimos confiando en la tecnología y seguimos diciendo todavía que ya vendrán las soluciones, pero si es que esa tecnología es la que nos ha introducido en todo este gran problema. Bien. Pero lo que tú dices tiene solución, y es que todo el pueblo soberano europeo nos unamos para decir fin de la energía nuclear, fin de la energía nuclear. Mientras no lleguemos al punto en el que tengamos la fuerza suficiente para cambiar el sentido de la balanza, desde arriba nos seguirán imponiendo los criterios, desde arriba, y esa es la situación. Y también hablando de la cuestión del NIMBY, dices que se podrían llevar todos los residuos a Australia, pero imagino que cualquier australiano estará dispuesto a decir que no, sin duda. Bueno, lo tienen en discusión. Sí. Lo tienen en discusión. Pero es algo que parecería antinatural, ¿no? Que todos los residuos, que además Europa es quizá la mayor responsable, sea la que finalmente se libre de todos esos residuos y acaben yendo a un lugar tan lejano. No sería ético tampoco. Hay que ver el mundo o el planeta Tierra de manera globalizada ya. Pero con la vista de la ética.
claro, la ciencia nos sigue dando un camino y solo uno. ¿Había alguna, tú querías hacer alguna pregunta y luego está Elena? Yo quería hacer una pregunta, creo que has hablado tú, Rodrigo, sobre lo de cuando se acaban los residuos nucleares, por el combustible gastado, que luego lo sirven en procesos químicos y tal, y quería que me explicases lo del uranio empobrecido ese famoso que luego usan sobre todo para armamento, y qué consecuencias tiene la explosión de ese armamento o el uso de uranio empobrecido, ¿no? Que imagino que será el residuo de las centrales, ¿no? No, el uranio en la naturaleza tiene una proporción de isótopos, normalmente es uranio 238 y tiene creo que es un 0,7% de uranio 235, que es el isótopo fisible del uranio, y aunque todo él es radiactivo, el uranio 235 es más, es más inestable, ¿no? Entonces, lo que se hace para construir armamento, o sea, para construir bombas atómicas, las que estallan, o para fabricar el combustible nuclear que puede ser irradiado o sea, en una central nuclear y producir energía por fisión, es enriquecerlos. Entonces, ¿enriquecerlo qué significa? Enriquecerlo significa aumentar la proporción del isótopo uranio 235, que es el isótopo fisible. Entonces, aumentar esa mediante una serie de técnicas químicas y físicas que también conllevan gasto energético, se aumenta esa proporción. Entonces, depende del porcentaje de uranio 235 que haya en el mineral de uranio, se considera uranio empobrecido si no tiene mucho, o uranio enriquecido. Y dentro del uranio enriquecido está el que está para usos civiles, para la producción de energía eléctrica civil, o para usos militares, para fabricar bombas atómicas. Entonces, el uranio empobrecido, lo que pasa es que son bombas que no estallan, ¿no? Sino que desperdigan uranio por la región, ¿no? Entonces, eso tiene unos niveles de radiactividad no muy altos, pero que son perjudiciales a largo plazo, ¿no? O sea, la población que está viviendo en esas zonas a largo plazo, pues sí que le va afectando, porque los efectos de la radiación son acumulativos y entonces pues generan mutaciones, malformaciones, cánceres, etcétera, etcétera. Una cuestión técnica. El agua de las piscinas donde se almacena el combustible gastado los primeros años, ¿cómo se descontamina? ¿Sabéis? Ese agua son circuitos cerrados, ¿no? Entonces están ahí continuamente, o sea, se evapora, condensa y vuelve a caer. Al evaporarse no libera gases radiactivos. Está confinado dentro del reactor, o sea, se supone que no se escapa, ¿no? Al final del proceso, cuando se desmantela la central nuclear, hay que hacer algo con ese agua. Entonces, supongo que lo que se hace es, de alguna forma, intentar filtrar todo lo que se pueda, o sea, aislar la parte que queda con radiación y supongo que vitrificarla, ¿no? O sea, es parte de los residuos líquidos, ¿no? Pero sí, porque es agua altamente contaminada. Y que tiene además no solamente es agua, sino que tiene, porque el agua en sí son moléculas de agua, es H2O, ¿no? Pero ese agua tiene normalmente cantidad de materiales, de cesio, de yodo, de isótopos, de elementos que están disueltos en el agua y que son muy radiactivos. También es verdad que normalmente decaen en pocos años o décadas. Aparte de los factores éticos, de dónde ubicar todos los materiales de desecho, está el tema del transporte. ¿Qué riesgo supone llevar desde Europa hasta Australia? ¿Cómo se llevaría? Además de los costes que se supone también. Porque eso yo entiendo que los países igual, no sé si considerarán mejor tener cada uno un centro de gestión de residuos, porque eso puede salir más económico, aunque sea más peligroso, que tener unificado.
pero llevarlo a Australia supondría, creo que mucho dinero, además de todo el riesgo de llevarlo hasta allí. Yo no sé qué se decidiría. La Agencia de la Energía Atómica dice que esos riesgos están solucionados, que no existirían riesgos. Por otro lado, en el proyecto de Australia han diseñado un puerto en las cercanías del depósito para donde lleguen los barcos con los residuos. Por lo tanto, supongo yo que el transporte por carretera hasta emplazamientos costeros y después transporte por barco hasta Australia. Eso es lo que tienen diseñado. No quiere decir que eso se vaya a llevar a cabo. Lo están estudiando y lo están negociando. Pero hay otros lugares donde también han encontrado buenas condiciones para un almacén a largo plazo de residuos en profundidad. No sabemos en qué va a desembocar todo esto. Simplemente se está estudiando ahora a fondo las posibles soluciones. De todas formas, la seguridad a la que se refiere la industria nuclear cuando habla de la seguridad en los transportes es la siguiente. O sea, los residuos se llevan en unos contenedores que han superado una serie de pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de esas pruebas es dejarlos caer sobre una superficie plana de que creo que son 10 metros. Creo que tienen una aceleración una velocidad de 60 km por hora cuando llegan al suelo. Eso lo resisten, ¿no? También una de las pruebas es dejarlos caer desde 2 metros de altura, creo que sobre un punzón, ¿no? Sobre o sea, ya no sobre una superficie plana, sino sobre una superficie punzante. También tienen que resistir eso. Tienen que resistir, no sé si es media hora o 3/4 de hora, un fuego a una temperatura de 800 grados centígrados o algo así. Sí, y realmente los transportes se hacen intentando tener la máxima seguridad posible. Por ejemplo, los camiones o los trenes que transportan los residuos en estos bidones, pues para cumplir las especificaciones técnicas y no poner en riesgo con esas pruebas que se han hecho, las alturas pues no se puede caer a un bidón de más de 2 metros de altura, por ejemplo, o los transportes pues van a 30-40 km por hora de velocidad. Claro, si diseñas estos bidones, pero luego el tren va a 150 km por hora, pues claro, no es muy coherente, ¿no? O sea, eso yo creo que está bastante solucionado. El problema es que vivimos en un mundo muy inseguro. O sea que es imposible detener un ataque terrorista, por ejemplo, si lo hacen suicidio. Y esto todos los cuerpos de inteligencia nacionales lo saben. O sea, tú puedes prevenir un ataque terrorista cuando el atacante quiere huir, porque cortando salidas con medidas de seguridad lo puedes contrarrestar, pero cuando quieren morir es imposible, ¿no? Y entonces un centro de este tipo o un transporte de este tipo es vulnerable, y cuanto más transportes son más vulnerables a ataques terroristas de este tipo. Entonces, en mi opinión, precisaría también de otro marco político, ¿no? Un marco político en que a nivel internacional se asumiera, o sea, hubiera más colaboración y menos competencia, ¿no? Porque ahora mismo la verdad es que da un poco de miedo, o puede dar un poco de miedo. Yo quería decir un poco sobre la participación pública. Yo creo que la participación pública, para pedir participación pública, primeramente debemos hacer pedagogía, o sea, informar a la gente de lo que conlleva. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de las energías nucleares o de los residuos nucleares, como puede ser de los residuos urbanos. Entonces, claro, si tú ahora preguntas a la gente sobre ambas cosas, no sabe exactamente qué es lo que pasa cuando se libera radioactividad, a grosso modo no lo sabe, o no sabe qué es lo que pasa cuando se quema un plástico. Entraríamos en la descomposición química por calor y tal. Entonces yo creo que deberíamos empezar por hacer pedagogía desde nacimiento prácticamente, o sea, que en casa viese
el reciclaje, de que en las escuelas empezaran ya por saber las 3 R, reciclar, reutilizar, compostar, y para que la gente cuando se pida la participación sepa que la gente puede y tiene el derecho de participar, porque la ley así no lo dice, de que podemos participar. Para que claro, desde los estamentos políticos no nos dicen, oye, que tenéis el derecho a participar, entonces nos opondríamos a muchas cosas, a lo mejor eso no les interesa a ellos. Entonces yo creo que habría que empezar aquí un poco de pedagogía, mi opinión. Bueno, los programas de residuos cero, ya que estás hablando de residuos, en los países que funcionan no solo se educa a la población y se le da la información sobre los residuos y sobre las tecnologías emergentes y las emisiones que se producen, sino que en estos programas se logra la participación en los programas de gestión de residuos, que es lo más importante, es decir, que la ciudadanía participe, que la ciudadanía sea parte activa en el proceso de gestión de residuos, no ya informarles, sino que ellos participen, que ellos sean piezas fundamentales en la separación, en el transporte a los puntos limpios, en la conexión con las empresas que se ocupan del retorno de los residuos que sean reutilizables. Todo eso es algo en lo que hay que incorporar a la población, no solo educar desde la escuela, sino integrar a la población en el sistema. Sí, pero yo coincido contigo, además yo siempre lo he dicho, que una parte, o sea, que la democracia empieza por una población formada e informada, y luego transparencia y participación. Y evidentemente, si la gente, o sea, para que la gente participe, tiene que estar informada, si no, mal vamos a participar. Tienes razón, el programa, que es el que más conocemos, porque es el más desarrollado en la Comunidad de Madrid de residuos, que es el de la Mancomunidad del Este, no tiene ninguna financiación ni ningún objetivo de educación y de formación, absolutamente cero, cuando lo lógico es que ya no solo la ciudadanía ayude a separar, sino que cada municipio, que son 30, tenga personal técnico formado para desarrollar en cada municipio el proceso de gestión de residuos. No dedica ningún apartado presupuestario en el plan de gestión de residuos a la formación y a la participación y a la educación, para que te hagas una idea de cómo está la situación en este país en el que vivimos. Es que pongo el ejemplo, por ejemplo, donde yo trabajo, ¿vale? Entonces, yo intento hacer pedagogía para que vean el por qué yo hago algunas cosas allí. Claro, a mí me deben hacer ciertas cosas y me dicen, pues que está zumbado. O sea, lo primero que dicen es que está zumbado. Pero claro, luego cuando luego ya hablas con ellos, le digo, mira, pues hago esto por lo siguiente. Entonces, claro, cuando ya les argumentas el porqué de una acción, no, Pablo, pues tiene razón. No es que consiga muchas cosas, pero ya he conseguido algunas pequeñas cosas. Entonces, extrapolo mi empresa a lo demás. Y digo, bueno, pues si yo consigo hacer pequeñas cosas desde lo que yo puedo hacer, a gran escala se podrá conseguir más. Claro, tú le dices a alguien, oye, en vez de tirar esta lata, pues en vez de tirarla aquí, tírala allí, que se va a reciclar. No pasa nada. Le digo, mira, pues con esta lata se podría tener funcionando, o sea, con la energía necesaria para fabricar esta lata, tú podías tener funcionando 2 horas sin televisión, una televisión. O sea, como niños pequeños, y al final empiezan a entender que si uno es tal, pues ahorra energía. Me refiero a eso, de que hay que ver de que desde nosotros podemos hacer mucho si nos juntamos. Si solo hay un zumbao como puede hacer en la fábrica, pues poco voy a poder hacer, pero si los zumbaos se unen, dejaremos de ser zumbaos. Simplemente eso. Me parece que lo de plantear, o sea, precisamente hablabas antes de los niños, de la actitud pues, muy de hoy en día de quítamelo de mi jardín, llévatelo al jardín del vecino, me parece que es precisamente un poco el problema que hay en toda la sociedad, ¿no? Entonces, también me parece que,
que pueda parecer lo más lógico, lo más razonable, meter los residuos en un lugar apartado donde no hay población y demás, o la biodiversidad que haga sea menor o lo que sea, entonces parezca que el riesgo es menor, me parece que sigue redundando en lo mismo, que es apartar el problema y a lo mejor incluso reforzar que se siga usando, por ejemplo, la energía nuclear, porque ya el problema no lo tenemos encima. Desde mi punto de vista, si hay que meter en algún sitio los residuos nucleares es debajo de las ciudades, porque son ambientalmente los lugares que ya están destruidos, y el ser humano es el responsable de que haya estos residuos nucleares. Entonces, si alguien se tiene que comer el riesgo es el ser humano, no aunque en el desierto de Australia haya muy pocas especies que lo tengan que comer esas especies, porque no son las responsables de ese residuo, ¿no? Entonces, me parece que hay que pensar, o sea, centrar mucho más los esfuerzos, que ahí no tengo ni idea, en cómo se puede, bueno, lo primero, parar este modelo energético, ya no es de dónde sacamos la energía, sino para qué la usamos, y para mí tampoco vale el cambio a renovables, y eso significa llenar el norte de eólicos y embalses y cargárselo todo también para seguir manteniendo el mismo modelo, ¿no? Entonces, mientras sigamos pensando que se puede mantener el modelo urbano de sociedad y el modelo capitalista de sociedad y buscar tiritas que sigan manteniendo el mismo modelo, me parece que el problema va a existir. Entonces, mi duda es un poco, en el tema nuclear, fuera de mi planteamiento que hay que cambiar con el modelo de consumo de vida y de relación con el medio humano. A nivel de la gestión de los residuos nucleares, ¿en qué punto se está en la conversión, o sea, en el ¿cómo se llama? Bueno, lo que sería transmutación. La transmutación. Sí, o sea, claro, el acabar con estos residuos más que seguir buscando soluciones de almacenamiento, en qué punto se está y si realmente hay el mismo interés que hay en el de buscar una buena solución de almacenamiento, el mismo que en buscar una solución real para esos residuos, más que dónde meterlos. Que igual si nos planteásemos que un marco en el cual el residuo no haya otra opción que comérselo donde se produce, es decir, Madrid tiene tal necesidad energética, pues Madrid sería la que debería estar rodeada de centrales térmicas eólicas nucleares y no el resto de la península, lo mismo Barcelona, Bilbao, Valencia, donde se consume esa energía, debería ser donde se tragan los residuos y no en un paraje apartado donde el ser humano se lava las manos y no es el problema. Bueno, en cuestión de transmutación no soy un experto, ¿vale? Pero lo que sí que sé es que hay, o sea, a nivel experimental, a nivel de investigación, sí que se han hecho cosas, sí que se han hecho avances. El problema es que o bien es muy caro, o sea, se ha hecho para pequeñas cantidades, entonces o bien es muy caro o bien tienes que invertir mucha energía. Entonces, claro, si inviertes más energía de la que has extraído, el proceso no es rentable. Lo que sí, hay una estimación de que para, o sea, si a nivel comercial se lograra un modelo económico y unas instalaciones, sobre todo unas instalaciones que fueran capaces de gestionar la cantidad de residuos que hay, que como decía Fernando, tampoco es que sean muy excesivas, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que son delicadas, ¿no? Entonces, haría falta un 20% de energía adicional, o sea, digamos un 20% de la energía que se ha extraído de la nuclear habría que invertirla en la transmutación. Pero a día de hoy no hay ninguna instalación a nivel comercial, o sea, no, todo lo que hay es investigación, experimentación y la esperanza de que en un futuro Esto se puede transmutar, o sea, no es que no haya necesidad científica. se puede transmutar. El problema es que las sustancias resultantes siguen siendo radiactivas. Ya te digo, no soy un experto, no sé si
O sea, a lo mejor en vez de cientos de miles de años, pues se acorta a miles de años. Bueno, ya es algo, ¿no? Leyendo un texto de la Fundación para el Estudio de la Energía del año 2007, hasta el año 2050 estimaban no se pondría la tecnología a la altura para empezar a tratar la transmutación. Hasta el año 2050. Ya, pero o sea, a mí lo que me sobra un poco es el planteamiento, quiero decir, o sea, que a mí me da igual si es muy caro, es decir, creo que se está tirando el dinero en cosas que son mucho más innecesarias y que la posición que hay que tomar es de decir, es que da igual que sacar, o sea, una, hay que pararlo ya para que deje de ser tan caro, y dos, o sea, es en esto lo que hay que invertir el dinero y la energía y no en otras cosas que se están malgastando, que está encendida esta ciudad por las noches sin que haya publicidad, o sea, hablo de la posición que tenemos que tomar nosotros, no de lo que ellos digan, que no es rentable, me da igual, que consume energía, o sea, hay tantas otras cosas que no deberían estar consumiendo energía y esto se trata de solucionar un marrón que hemos puesto ahí en el planeta. Entonces, hablo más de la posición que tenemos que tomar nosotros ante esto, más que ablandarnos ante su discurso de rentabilidad y de todo eso y ceñirnos a las soluciones que ellos nos otorgan en vez de estar diciendo, ¿no? O sea, si existe la transmutación y hay la posibilidad, aunque sea mínima, de reducir el peligro que da eso, hay que centrar ahí toda esa inversión más que en cualquier otra cosa. Sí, pero por esas mismas lo primero sería dejar de producir esos residuos. Es decir, bueno, pues cerramos las centrales nucleares, donde se puede hacer rápidamente y donde se tenga que hacer escalonadamente, ¿no? Pero, es decir, tener un calendario de cierre. Otros países lo han hecho, ¿no? O sea, Alemania, antes de 2020, va a cerrar todas sus centrales nucleares. Ese es el compromiso al que llegó Merkel, ¿no? Otros países no tienen energía nuclear. Japón ya lo ha hecho, ¿no? O sea, es decir, eso es lo primero. La mayoría de la población en España, por ejemplo, se declara antinuclear. Por poco, pero todavía hay más gente que se declara antinuclear que gente que se declara pronuclear. El problema es que las políticas públicas no se deciden. O sea, primero, o que no es un sentimiento que te haga mover, que te mueva pasiones y que haga cambiar el gobierno, ¿vale? Que sea decisivo a la hora de que haya un partido diferente en el poder, que ya veríamos lo que haría, ¿no? Y o las políticas, las decisiones se toman a otro nivel al margen de lo que opine la ciudadanía. Claro, pero yo de lo que más remarco es en nuestro discurso, es decir, en que estemos diciendo claramente, digamos claramente que no hay interés en que se solucione el problema de los residuos nucleares y que tenemos que, porque si estamos hablando de que el problema es de energía o de que no es rentable, es decir, estamos hablando en su mismo lenguaje de decir no nos interesa invertir dinero en esto porque nos interesa meterlo en nuestro bolsillo, meterlo en las zonas que nos interesan. Entonces, en nuestro propio discurso no estamos cayendo un poquito en los mismos juegos. Claro, yo un poco a lo que le estaba diciendo, el planteamiento lógico que se está haciendo, ¿no? O sea, la lógica es que depende de los valores que pongamos en la base de esa lógica. Si la lógica está en función del dinero, pues argumentamos toda esa historia. Entonces, yo veo un poco nuestra lógica, qué valor le ponemos de raíz, ¿no? Y hay veces pues, que a lo mejor estamos hablando de idiomas diferentes. Entonces, no se puede argumentar a base de lógica. Es de posicionamiento. Me posiciono desde mi lógica, de mis valores. La exposición de los otros es súper lógica. Si lógica es, la historia es que es lógica en función de otros objetivos, que es el dinero. Entonces, a lo mejor el diálogo lógico no es posible. A lo mejor simplemente me posiciono ante esta realidad. Yo creo que es un problema también de los plazos de tiempo que se manejan, ¿no? O sea, estamos hablando de miles de años y a la gente que más le da lo que pase dentro de 1000 años. O sea, van a ser nuestros hijos, ni tus nietos, ni tus bisnietos, ni los nietos de los nietos de tus nietos. O sea, entonces eso es un efecto, una cosa que... Porque incluso, por ejemplo, aunque la transmutación se llegara a realizar comercialmente, paráramos de producir residuos y dentro de 20, 30, 40 años estuviera en marcha y pudiéramos procesar todos esos residuos,
y que tuvieran una vida de 3.000 años, imagínate, claro, son 3.000 años, o sea, aún en ese caso haría falta almacenamientos geológicos profundos, ¿vale? Porque serían todavía residuos que seguirían siendo radiactivos durante mucho tiempo. Entonces, es que la gente no se lo plantea, pero es que el informe Stern, por ejemplo, si hablamos de cambio climático, el informe Stern, creo que en el 2007, ¿no? Creo que fue, decía que todo lo que hagamos ahora, o sea, todo el esfuerzo económico que se haga ahora, hablando de economía pura y dura, el esfuerzo económico que había que hacer para tomar medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, para frenar, para luchar eficazmente contra el cambio climático, a lo mejor había que invertir un 1 o un 2% del PIB mundial. Si nos esperábamos a dentro de 20 o 30 años, íbamos a tener que, o sea, la crisis que iba a haber iba a significar entre 10, 15 o 20% del PIB mundial. Es decir, es mucho más costoso actuar más tarde, en términos puramente monetarios. Pero incluso, pues eso, 30 o 50 años, la gente no lo ve. Dice, bueno, pues ya se apañarán los que vengan detrás, imagínate si hablamos de miles de años, ¿no? El interés es gastar dinero, gastar siempre más dinero, entonces obviamente no es el objetivo. Todo lo último, o sea, todo lo que, claro, lo que planteo es, o sea, ahora acabas de decir que 20 o 30 años, no tenemos ni idea, no sabes, sin embargo, o sea, es para reflexionar sobre muchas cosas que interiorizamos. Tú has interiorizado que hasta dentro de 30 o 40 años, porque lo han visto los científicos, no habría una solución, pero es que a lo mejor es mentira y la podría haber, igual que Japón, seguramente hasta antes de Fukushima no podía vivir sin energía nuclear hasta que la cagan y entonces se convierte en cualquier energía nuclear. Entonces, quizás no estamos, es decir, ya, o sea, una nuclear más de base y además queremos que se invierta en transmutarla para que el año que viene no haya residuos nucleares. Y luego resulta que no es posible, vale, pero partamos de la base de intentarlo, como sea, el cambiar todo eso, no de caer en el mismo discurso de ellos que no sabemos, o sea, los científicos, por desgracia, la ciencia la paga quien la paga y aquí se investiga lo que se investiga. Entonces, hasta que no haya un interés real, mientras el interés siga siendo de gastar todo este dinero, pero por eso partiendo un poquito de que nosotros pongamos el decir, no, o sea, que no es un calendario progresivo, no, queremos cerrar ya las nucleares. De verdad no se podría vivir sin las nucleares, queremos cerrar ya las térmicas, o sea, que el cambio, si pedimos migajas y poquito a poco y suaves, es lo mismo que están haciendo ellos y o sea, creo que hay que plantar los pies, o sea, plantar el muro mucho más claramente y decir claramente que no hay punto y la solución se busca en el momento en que todos paremos y digamos que no mientras digamos hay que complicado eso. Fíjate como los medios de comunicación. Yo no sabía que en Japón se habían paralizado las centrales nucleares. ¿Alguno lo sabía? Sí. Ayer paró. Mira, Quiero decir yo que creo, no se informa. Ayer salía en televisión española, ¿eh? Sí. Ah, bueno, vale, entonces será uno. yo creo que hay que valorar un poco más objetivamente las fuerzas que tenemos. Porque tiene razón que si nosotros tuviéramos la fuerza, se podrían cerrar las nucleares. En todos los países del mundo se pueden cerrar las nucleares si se quiere, naturalmente. También se puede investigar para destruir definitivamente la radiactividad de los combustibles gastados, pero ten en cuenta que hay una tecnología que se está desarrollando, impulsada por las grandes empresas, para seguir utilizando los combustibles gastados con fines civiles, para seguir produciendo energía. Entonces, ¿cómo te diría? Somos como dos partes del universo. Aquellos que tienen unas ideas y que las quieren desarrollar y nosotros, que somos una minoría muy pequeñita y que tenemos otras ideas, ¿vale? Tú no puedes responsabilizar a la ciudadanía que vive en las grandes ciudades, no les puedes responsabilizar de que ellos son los que tienen que hacerse cargo de los residuos, porque esas pobres personas, que somos nosotros, todos nosotros, hemos venido a las ciudades buscando una solución a nuestras vidas. Hemos abandonado los pueblos, se ha despoblado el territorio y hemos venido aquí impulsados por nuestro deseo de ser ciudadanos de primera categoría, con unas finalidades nobles,
Yo no estoy hablando de que nosotros estemos tan corrompidos como los que manejan los hilos del sistema, ¿no? Hemos venido aquí buscando solución a nuestra vida. Por lo tanto, a nosotros, a los que vivimos en las ciudades, no se nos puede responsabilizar ahora de que tenemos que hacernos cargo de la gestión de los residuos nucleares debajo de nuestras casas, no. Lo que tenemos que hacer nosotros, la pequeña minoría que tenemos otras ideas distintas y que queremos que el planeta sea distinto, es ser más gente, unirnos, divulgar la voz, crecer, para ser más personas con nuestras ideas y poder influir en las decisiones, ¿vale? Esa es nuestra única posibilidad. Naturalmente que se puede parar todo, pero los que manejan los hilos no lo quieren parar y tenemos que luchar contra ellos. Entonces, yo lo que creo que sería oportuno es que a través del 15N hagamos planteamientos nuevos sobre la situación, fundamentalmente en relación a la participación pública y en relación a que se tomen decisiones colegiadas a nivel europeo sobre los residuos radiactivos y el combustible gastado. Que no sea España o que no sea Italia o que no sea Eslovenia o Eslovaquia o Grecia quien toma las decisiones. Que estemos tranquilos y solicitar que sea a nivel de la Unión Europea que se tomen las decisiones correctas. Yo no digo que sea Australia, porque Australia es una propuesta de los ingleses. Puede ser, probablemente es el sitio a nivel sísmico más idóneo del mundo, probablemente. Yo naturalmente pienso como tú, que soy productor de residuos y no tengo por qué cargar a otros o fastidiar a otros. Pero son iniciativas internacionales que no sabemos en qué van a desembocar. Lo que sí tenemos que hacer es participar en las decisiones internacionales. No estar apartados intentando construir de arriba abajo, imponiendo a la población un depósito temporal en Cuenca. Eso yo no lo haría jamás, no lo haría jamás. Hay que esperar y buscar decisiones correctas. Y nosotros como 15M tenemos que plantear esas cosas que no se están planteando y intentar que seamos más para que podamos tener más fuerza en el próximo futuro. Yo es la única solución que veo. Bueno, dos cosas. Una, que lo del transporte de todo esto, en caso de que se acabase haciendo lo de Australia, que bueno, que los contenedores resistirán golpes, pero la radiación se sale, porque no son bidones de hormigón. Con lo cual esa radiación va a estar circulando por ahí, venga para arriba y venga para abajo. Y en el mar hay animales, pasan por costa, pararán los barcos, hay gente trabajando en el barco, en los puertos, con lo cual esa radiación además sale de las centrales, con lo cual es alta radiación, no es nada baja, es alta. Con lo cual a mí eso de andar con la radioactividad para arriba y para abajo, a mí no me gusta. Y lo otro era que lo oí una vez en la asamblea de Medio Ambiente Sol con los barrios, en el barrio central, que habían visto que estaban almacenando en bidones residuos radiactivos en la ciudad universitaria, y quería preguntar si sabíais algo. Había alguien que habló de eso hace unos días, ¿no? Ya no recuerdo quién fue. Alguien, tú hablaste, ¿no? Pero eso es distinto, es porque ahí había un antiguo reactor. Esa era la Junta Nuclear de Francia. Entonces ahí hay un reactor nuclear. Y ahí hay elementos de alta intensidad, aunque en muy pequeña cantidad, pero en teoría hay un base de contaminación. O sea, pero ¿cómo se dice que es? ¿En la ciudad universitaria? Sí, hay más. Y los residuos de un día que hubo un vertido o algo. Ha habido 3 grandes vertidos, pero son antiguos. En los 70 bueno, pero que están ahí. y en los 60. Están almacenados ahí en bidones, en bidones de plástico. O sea, se supone que está todo muy bien, ¿no? El plan de descontaminación es perfecto, lo que pasa es que no es real. O sea, es un problema que está ahí. Que en principio mientras no haya un accidente no pasa nada. Lo que pasa es que si hay un accidente, nosotros pensamos que es el peor lugar para que esté, ¿no? Un residuo nuclear, está en el medio de la... Pero está en la... No, en la de esa de la vida.
estaba cerca de no sé qué facultad, que los de esta asamblea de Tetuán decían que había habido muchos casos de cáncer, que gente que vivía cerca, casi todos los niños tenían cáncer. Hay una plataforma de afectados que, bueno, de eso nosotros queremos hacer una de estas charlas. Y han puesto hace poco una denuncia penal contra... O sea, es que ellos han puesto múltiples, es una historia muy antigua, de más de 30, 40 años. Y han intentado poner múltiples denuncias que ninguna ha sido aceptada, y han puesto una hace poco, una nueva, una denuncia penal para todo esto. Avisaremos de la charla en junio. De todas formas, los bidones en los que se transportan los residuos o sea, no son simplemente unos bidones de hojalata, ¿sabes? Que son bidones con plomo y contienen la radiación. No la contienen durante décadas, pero para el transporte sí que la contienen. No se sale nada. Sale muy poco. O sea, que decir, el problema del transporte no es ese. El problema del transporte no es que vayas ahí como una locomotora echando humo radiactivo, ¿no? O sea, ese no es el problema. El problema es que haya un accidente o un ataque terrorista, ¿no? Entonces, ese es un ataque de un país, el terrorista. Sí. Bueno, sí. Y también está mal, ¿no? ¿Qué nivel de autosuficiencia tienen los depósitos en caso de que haya un colapso económico que no se pueda cuidar? Es decir, eso simplemente se había caído bajo la tierra y no se puede cuidar durante miles de años. ¿O realmente necesita un mantenimiento? Hay que estar supervisando los materiales, entiendo que nosotros fabricamos, no sé si duran tanto tiempo como el material que contienen. Entonces, ¿esto qué nivel de seguimiento requiere? Bueno, no, por ejemplo, en el almacén temporal centralizado que se pretende construir en Cuenca, el personal de mantenimiento son 30 personas. O sea, son 30 personas que tampoco es, lo que pasa es que es personal cualificado, y lo que no se sabe muy bien es luego cómo se va a gestionar eso cuando acabe el periodo temporal, ¿no? O sea, si eso luego hay que sacarlo y gestionarlo. O sea, en un escenario de colapso, es que por eso es un poco lo que decíamos antes de, o sea, tenerlos ahí almacenados y no hacer nada con ellos en cientos o miles de años, es que no sabemos en qué estado va a estar la humanidad en décadas, mucho menos en cientos o miles de años, ¿no? Y puede pasar eso, ¿no? Que dentro de un tiempo dirás, no podemos hacer, no tenemos los recursos, no tenemos la energía, no tenemos... Y sí, o que haya guerras y, o sea, puede pasar cualquier cosa. Es que es uno de los grandes problemas, ¿no? que tiene, ¿no? Que es a tan largo plazo que no se puede prever. Yo creo que sobre eso, además hay consenso científico. O sea, incluso la gente pronuclear, que lo pone todo bonito, incluso ellos son conscientes de que no se puede prever, no se puede hacer previsiones a miles de años. Entonces, ahí falla un poco. Una preguntita, que has hablado del procesado, de reutilizar el combustible gastado a través de luego una transformación. Yo he oído que hay países que adoptan esa política, otros que no, y yo no sé, eso es mejor gestión, es decir, la reutilización puede ser buena, ya no hablo de la parte de armamentística, sino de la otra, o produce también residuos peligrosos líquidos. A ver, el problema es que tú separas el plutonio y el uranio, ¿vale? Y por ejemplo, los puedes utilizar otra vez para unirlo a uranio enriquecido, o sea, una fracción. Hay una cosa que se llama el MOX, el combustible MOX, es Mixed Oxide Fuel, ¿no? O sea, es combustible de mezcla de óxido, porque lo que mezcla es uranio, creo que es un 70% o así, de uranio enriquecido, con plutonio y uranio procedente del reprocesado, ¿no? Del combustible. Y eso lo metes en unos reactores que están acondicionados para funcionar con combustible MOX y funciona. Pero primero, es un 30% solamente de combustible gastado lo que estás metiendo ahí, con lo cual necesitas un 70% adicional de uranio enriquecido. O sea, sigues promoviendo, y eso genera a su vez nuevos residuos. Es decir,
es seguir en la espiral creciente de cada vez generar más A residuos. ver si España sigue esa política. Porque España yo creo que no tiene centros de reprocesado, o sea, son centros complejos. Gran Bretaña, o sea, por eso se han enviado a Gran Bretaña y a Francia, o sea, a Gran Bretaña hasta el 83 y a Francia hasta el 98, y a Francia los de Vandellós para su reprocesado. Aparte que en España no tenemos reactores que funcionen con MOX. Eso también se trae. Y otra cosa que se hace pues es sacar también el plutonio para fines militares, o el uranio, y utilizarlo como un uranio empobrecido, cosa que tampoco es desde un punto de vista ético. Ético no hay nada. Ético no hay nada. Hay una cuestión con la tecnología. Pensar que una central nuclear se utiliza para calentar agua y evaporar ese agua y que mueva las turbinas, quiero decir, dice poco del ingenio humano. Un ingenio utilizado para generar problemas. Y es solo para calentar agua. Ponemos en juego la fisión de los núcleos atómicos. Parece algo terrible. Es un negocio. Es terrible. Pero es un negocio. Es un negocio que beneficia a unas pocas personas. Sí, pero que lo defiende siempre dice es la tecnología más impresionante. Y es cierto. Pero ¿para qué se utiliza? Para calentar agua. Es alucinante. Tenemos que ir a la antimateria. Elena. ¿Qué plazo de tiempo se considera que sería necesario para poder cerrar las centrales que funcionan en España y que pudiéramos seguir manteniendo este nivel de consumo energético que tenemos? Pues lo he dicho antes, ahora mismo se podrían cerrar todas. En Fukushima un año, ¿no? Son 7.700 megavatios que se podrían cerrar porque se pueden suplir con gas natural, por ejemplo, o con medidas de ahorro y eficiencia. Perfectamente. O sea, el consumo energético que tenemos es alucinante. Es brutal. En plena noche, cuando estamos todos durmiendo, gastamos más energía que muchos países en sus picos durante el día. Además hay una cosa que, si se hace una gráfica en la que se pone el consumo energético y el índice de desarrollo humano, ves que los países que tienen un índice de desarrollo humano muy bajo, o sea, el índice de desarrollo humano mide el grado de alfabetización, la esperanza de vida, también el PIB. Entonces, bueno, aunque el PIB a lo mejor desfasa un poco, pero sí que te da una idea un poco de si se vive más o menos bien o más o menos mal en el sitio. Entonces, cuando incrementas el consumo de energía, aumenta muy rápidamente el bienestar humano, el índice de desarrollo humano, ¿vale? Pero llega un momento en que hay un punto de inflexión. Y entonces, aunque aumentes el consumo de energía, el bienestar no aumenta. Incluso en algunos países disminuye, ¿no? Porque lo que hacemos es derrochar la energía. O sea, si tenemos que echarle, por ejemplo, si le echamos más gasolina al coche porque hacemos más kilómetros, porque nos hemos desplazado a vivir a 100 kilómetros de donde trabajamos, o sea, eso genera unos problemas, aparte de contaminación, de salud, de pérdida de tiempo y de gasto de energía vital, de estrés, de insatisfacción, que es contraproducente. En vez de coger y decir, bueno, pues vamos a gastar menos, vamos a trabajar al lado de donde vivimos, consumo local, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, un mayor consumo de energía no implica una mejor calidad de vida, ¿no? Y en España, por ejemplo, ese punto lo hemos sobrepasado hace tiempo. Que sean cosas tan absurdas como que, por ejemplo, desde el 1992 hasta 2012, en 20 años prácticamente se ha duplicado el consumo de energía eléctrica, ¿vale? Pero en 1992 no se vivía mal, ¿no? O sea, en 1992 era el año de las Olimpiadas de Barcelona, la Expo de Sevilla, España estaba a tope construyendo infraestructuras, o sea, que no se vivía mal, no es... Entonces, y ahora gastamos el doble de energía eléctrica, ¿no? O sea, es verdad que sí, que se han puesto muchos aire acondicionados en estos últimos 20 años, ¿no? Pero es que tendríamos que ir hacia un poco, o sea, pues en vez de aire acondicionado vamos a construir casas bioclimáticas, ¿no? O sea, hay casas de consumo casi nulo, pero no se hace. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por terminada la charla.
más. Muchísimas gracias por venir todos y todas. Os esperamos en la próxima. Que tenemos ahí un problema de fechas, no sabemos muy bien cuál será la próxima porque lo teníamos pensado para el 15, no, el tercer domingo de este mes, ¿no? El 20. Pero como está lo del foro social, ¿no? Y pues queríamos meter la charla dentro del foro, que se supone que la próxima charla que hagamos será sobre fracking. ¿Sobre qué? Fracking. Te va a interesar. Es una fractura hidráulica del terreno para sacar gas de esquisto. Bueno, gas natural no convencional. Lo que va a hacer YPF en Argentina ahora. Ahora Sí, que eso, es nacionalizado. el famoso eso de vaca muerta, por ejemplo, que hablan ahí de IP. Pero eso es petróleo, ¿no? Eso era petróleo, no era gas. Son las dos cosas, gas y petróleo. Sí. Pero vamos, es fractura hidráulica, es que hablan de que han conseguido bolsas y no son las bolsas de Arabia Saudí, son una cosa que lo explicarán el día 20. Lo único que no sabemos es si es el día 20 o al final lo hacemos en el foro ese que se pretende. Entonces, bueno, pues ya mandaremos por email la convocatoria, así que la gente que no esté interesada, pues les tomamos el email y os lo podemos mandar. Lo único que habéis hablado en medio ambiente que en las asambleas temáticas que hay del 12 al 15, lo único que no hay es medio ambiente. Y que igual se podría organizar cualquier cosa y que lo metan y ya, pero que solo tenemos que hablar. ¿Lo hablamos ahora? ¿Qué dices? Vale. Pues un aplauso para los si alguien me dejó su email el otro día y no le ha llegado el correo, que me lo vuelva a dar, por favor, porque había 3 que me rebotaban, que no los podía leer. No, pero ahora. Si alguien me